Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga y continuamos con nuestro estudio del texto de Deuteronomio. Vamos a estar mirando los primeros 14 versos del capítulo 4. Permítame, leo la palabra del Señor en favor de todos. Ahora pues, oye Israel los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahvé hizo en lo tocante a Baal Peor, como Yahvé tu Dios destruyó ante ti a todos los hombres que había ido tras el Baal de Peor. En cambio vosotros que os aferrasteis a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mira, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahvé mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: congrégame al pueblo y les haré oír mis palabras para que os aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte, mientras el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos, en medio de oscuridad, nubes y densas tinieblas. Y Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oíais sonidos de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los 10 mandamientos que escribió sobre 2 tablas de piedra. En aquel tiempo Yahvé me mandó enseñaros los estatutos y decretos para que los pusierais por obra en la tierra a donde vais a pasar para heredarla. Este texto que acabamos de leer, ¿sí?, nos muestra esa relación que hay entre nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, y el obedecer los estatutos y decretos del Señor. Y por eso, como el subtítulo de este tiempo es obedecer los estatutos y decretos del Señor, es nuestra sabiduría, es nuestro conocimiento. Y el texto comienza diciendo, o comienza con un ahora pues, ¿sí? Ahora pues, oh Israel, ahora pues Israel, oye, escucha, obedece. ¿Sí? Recuerden que ese oír es oír para hacer, oír para obedecer los estatutos y decretos que os enseño. Y varias cosas aquí. La expresión que nosotros traducimos acá como estatutos es una regla autoritaria que ha sido establecida. Es algo que no se puede romper, es algo que está establecido para todo el mundo. Esa es la expresión estatuto. Y lo que se traduce como decretos, que es usualmente la palabra que utilizamos para hablar de la justicia, de hacer lo justo, es la representación de aquello que es tradicional o es habitual y que ha sido aceptado. Aquellas prácticas que son aceptadas por el Señor. Y entonces se manda a Israel en relación con lo que Dios estableció y con las prácticas que Dios acepta. Esto es lo que ellos deben obedecer. Y eso es lo que se le envía a Moisés a enseñar. Esto es lo que yo les enseño. Y la expresión que se utiliza es como cuando alguien le enseña a otros una habilidad, una técnica, ¿sí?, algo que es correcto en la práctica. Y eso es lo que está diciendo Moisés acá. Esta es la primera vez que aparece esta expresión, ¿sí? Está diciendo, estas reglas y estas prácticas yo se las estoy enseñando a ustedes, ¿sí? Se las estoy transmitiendo
para que las observen, ¿sí? Y literalmente lo que el texto está indicando acá no es observarlas como quien las mira, ¿sí? Ese a fin de observarlas es a fin de que ustedes las hagan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra. De nada le servía a Israel escuchar y ver los decretos y los estatutos si no los hacían, si no los ponían por obra. Entonces ese a fin de observarlos es literalmente a fin de que ustedes los hagan para que entonces puedan tener vida y pueda entrar a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Esa representación de un Dios que es el Dios familiar. Es el Dios de mis generaciones pasadas, pero es el Dios que está conmigo hoy en el presente. En el verso 2 dice algo que es muy especial y es: no se puede añadir ni se puede quitar, para que entonces se pueda guardar estos mandamientos, para que puedan guardar estas enseñanzas, estas indicaciones de autoridad que el Señor nos da. Y nosotros estamos muy pendientes muchas veces de no quitar nada de la ley de Dios. Pero en ocasiones nos tomamos libertades de añadir cosas a la ley de Dios. Nosotros debemos obedecer todo el mandato de la Escritura. Pero a veces en el afán de que la gente obedezca todo el mandato de la Escritura, terminamos ofreciéndole a la gente normas y reglas que la gente debe cumplir, que no son parte de la Escritura. Y el Señor le dice a Israel: no quiten nada, tampoco añadan nada. Esta ley, esta palabra que Dios estaba dando a Israel, es tal cual Israel la debe seguir, Israel la debe practicar, porque son los mandamientos del Señor, son las instrucciones que en forma oral o escrita Dios ha dado por su autoridad a Israel. En el verso 3, entonces se apela a lo que es la memoria de Israel. Vuestros mismos ojos vieron lo que Yahvé hizo en lo tocante a Baal Peor. ¿Sí? En Números capítulo 25 se nos relata cómo los líderes de Israel, ¿sí?, se fueron detrás de los ídolos, se fueron detrás de ese ídolo que era propio ahí de Palestina, que se llamaba Baal. ¿Sí? La expresión peor aquí no es una expresión en español, no es el peor de malo. Uy, sí, se fueron detrás de los ídolos y se fueron detrás del peor de los ídolos. No es eso lo que el texto está diciendo. Peor es una indicación locativa. Era un monte que se llamaba Peor. Sí, ese es el nombre en hebreo de ese lugar. Entonces es el Baal, el ídolo del monte que se llama Peor. Entonces Baal Peor, sí, es la indicación. Ellos se fueron detrás de estos ídolos y los adoraron. Y entonces Yahvé los destruyó, dice. Destruyó a todo hombre que había ido tras el Baal de Peor. Y si usted recuerda el relato en Números, no hace mucho se estuvo leyendo, indica que fueron degollados o fueron colgados los líderes que se fueron detrás de estos ídolos o que intentaron llevar a Israel a la adoración a estos ídolos. Pero Moisés hace el contraste con la gente que está escuchando el discurso. Dice: en cambio vosotros, los que estáis escuchando el discurso, ellos se aferraron a Dios y entonces están vivos. Aferrarse a Dios en lugar de sucumbir a la idolatría es aquello que mantiene a Israel con vida. La importancia ahí de pegarse, de unirse a Dios. Pero el relato va a continuar. Verso 5, mira, os he enseñado nuevamente estatutos y decretos. Pero esto no me lo inventé yo, dice Moisés. Esto es lo que enseñó, lo que Yahvé, mi Dios, me enseñó a mí. Porque son las cosas que hay que hacer
en medio de la tierra para poder poseerla. A veces creemos que las instrucciones que otros nos dan son lo más importante, son útiles. La palabra que Dios da a través de su sabiduría es útil para la vida, pero siempre debe ser contrastada con lo que dice la Escritura. Y siempre la Escritura será lo más importante para el desarrollo nuestro como creyentes. ¿Por qué? Porque observarlos, nuevamente recuerden que ese observar es hacer, y practicar constituye vuestra sabiduría. La expresión sabiduría, especialmente en el libro de Proverbios, ese es el conocimiento que se deriva de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y así se está utilizando aquí en el libro de Deuteronomio. Cuando usted presta atención a la ley y la pone en práctica, usted está haciéndose sabio, porque usted está viviendo en obediencia, en dependencia del Señor. Pero no solamente es sabiduría, es entendimiento. Y la expresión para entendimiento aquí es aquella información que una persona necesita para vivir. Es la información necesaria para mantenerse con vida en una buena forma. Entonces, la sabiduría y el conocimiento para Israel son el resultado de observar la ley y ponerla por obra. Dios los está invitando, los está empujando a ellos a observar y a poner por obra la palabra suya, a guardar, ¿sí? Y lo dice cuando la gente de las naciones a su alrededor los vean guardando la ley, van a decir, este es un pueblo sabio y entendido. Este realmente es un pueblo sabio ante el Señor. Mis hijos estaban viendo estos días una caricatura de Superlibro, y está el relato de los amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, cuando son arrojados al horno de fuego, y que al final el reconocimiento del rey es realmente no hay Dios como el Dios de ellos. Realmente, ¿qué Dios preserva como el Dios de ellos? Eso sucede cuando Israel guardaba la ley, cuando Israel ponía por obra la ley. Entonces las naciones a su alrededor decían, es que esta gente tiene un verdadero Dios. Es lo que dice Rahab cuando ve que Israel llega al territorio a rodear a Jericó, es que hemos oído las grandes cosas que Dios ha hecho. Y ya sabemos también cómo resulta cuando Israel no vivía, no practicaba lo que el Señor les decía que ellos debían hacer. Y entonces Moisés se pregunta, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? Miren a su alrededor, le está diciendo Moisés al pueblo. Esta gente tiene dioses que no son dioses. Tiene dioses que no pueden hacer nada por ellos. Pero ¿qué nación disfruta de tener un Dios que es cercano cuando se le invoca, cuando se le busca? Y nosotros podemos pensar en la bendición que es para nuestras vidas, poder recurrir a Dios en cualquier momento. Simplemente presentarnos delante de Él y saber Dios nos escucha, Dios nos atiende. Y podemos disfrutar de eso, ¿sí? ¿Qué nación, se pregunta en el verso 8, hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como esta ley, esta Torá, recuerden, esta enseñanza que hoy pongo ante vosotros? La ley de Dios no es una ley para afligirnos. La ley de Dios no es una ley para aburrirnos.
Recuerden algo que mencionábamos cuando hablamos del listado de los mandamientos. La ley de Dios es algo que surge del amor de Dios, quien nos libera y nos quiere ver libres porque nos ama. Y en ese sentido nos da sus mandamientos para que vivamos bien delante de Él. Entonces, si tenemos a un Dios que es cercano, entonces si tenemos a un Dios que nos ha dado su ley, entonces, ¿qué debemos hacer? Verso 9. Por tanto, guárdate a ti mismo. Y guarda mucho, ¿sí?, fuertemente tu alma. Esa expresión resulta bastante curioso. Guárdate a ti mismo. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Y por qué se contrasta con el guardar mucho el alma? Pablo, en el Nuevo Testamento, en las cartas a Timoteo, cuando está dándole consejos a Timoteo, cuando le dice que cuide de la doctrina, le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, pero cuídate de ti. Y guárdate a ti mismo, ¿sí?, tiene ese sabor. No solamente que me guarde para guardar mi alma, de cumplir los mandamientos, sino que me cuide de mí mismo, que yo puedo convertirme en un enemigo mío al no cumplir los mandamientos que Dios me da. A veces es fácil identificar el peligro externo, lo que viene de afuera, los otros que me quieren atacar. Pero no tenemos en cuenta las veces que nosotros mismos socavamos nuestra relación con Dios. Y pensamos, no, mañana leo la Biblia. No, mañana saco el tiempo para orar. No, mañana hago esto o esto otro. Esto es una falla leve, no importa. Y comenzamos a socavar quienes somos realmente y apartarnos de Dios en lo que debiésemos nosotros hacer. Guárdate de ti mismo, guarda tu alma, pero no seas ingrato. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Mantén presente en tu memoria aquello que Dios ha hecho. Esto que has visto, los milagros de Dios, no se pueden apartar de ti. Y las enseñarás. Y acá esto que traducimos como enseñar, realmente esto lo harás conocer, lo harás experimentar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Te asegurarás que ellos sepan, que ellos conozcan estas palabras y ellos conozcan quién es Dios. La formación en fe del hogar no es responsabilidad del ministerio infantil de la iglesia. La formación en fe de los hijos en la casa no es responsabilidad de los pastores. Es responsabilidad de cada uno de los padres que sus hijos crezcan en el camino de la fe. Y por eso en el verso 9 se indica, las enseñarás. Tú enseñarás estos decretos. Tú enseñarás estos estatutos a tus hijos. Y no solamente a ellos, también a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Y se les recuerda nuevamente, el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, y cuando Yahvé congregó al pueblo, ¿sí?, él habló estas palabras para que aprendan a temer, a respetar al Señor todos los días que estén en la tierra y lo enseñen a sus hijos, lo instruyan a ellos. Y recuerda cómo el pueblo permaneció ahí alrededor del monte. Y si usted recuerda el relato, el pueblo estaba lleno de temor. ¿Y por qué estaba lleno de temor? Porque Dios les hablaba desde el medio del fuego, ellos escuchaban el sonido, el ambiente era increíble, pero no veían a Dios. Y entonces estaban temerosos. Y dice, Dios les dio los 10 mandamientos en ese momento,
y les mandó enseñar estatutos y decretos para que los pusieran por obra. Nuevamente se enfatizan para que ustedes hagan lo que deben hacer en la tierra que el Señor Dios les da. Estatutos, decretos, mandamientos de Dios son para observarlos, son para escucharlos, pero principalmente para hacerlos, para ponerlos en práctica. La palabra de Dios es para ser obedecida. No ser un oidor olvidadizo. No, es para poner en práctica aquello que Dios nos está diciendo. Entonces, 4 elementos que me gustaría resaltar en esta noche de este pasaje. El primero de ellos, ¿sí?, es si logramos ver en los mandamientos de Dios algo para observar, para vivir y para disfrutar de él. La ley de Dios no es una imposición para que usted viva afligido. No es una imposición para que usted se sienta amarrado, para que usted sienta, es que yo tengo que hacer esto o esto otro. La ley de Dios fue dada para la vida, para que usted y yo tengamos vida y para que disfrutemos de la relación con Dios. Frente a esa pregunta maravillosa, ¿qué nación tiene a un Dios tan cercano cuando le invoca? Pues nosotros que somos el pueblo de Dios, sabemos que Dios es cercano a nosotros. Cuando le invocamos, siempre está atento. Pero parte de ser pueblo de Dios, entonces es obedecer los mandamientos. El segundo elemento, y se los mencionaba hace un instante, es entender que no debemos añadir ni quitar a los mandamientos que Dios nos da. Lo que es mandato para nosotros es aquello que dice la Escritura. Nosotros podemos tener buenas costumbres, podemos tener buenas prácticas, podemos tener buenas disciplinas espirituales. Es bueno, pero no se las podemos imponer a otros si no son palabra de Dios. Yo no les puedo decir a ustedes, no, hermanos, que como yo leo la Biblia estando de pie, entonces todos tienen que hacer lo mismo. No, la práctica es bonita, es muy buena. Pero si no es palabra de Dios directamente, no se la puedo imponer a los demás. Y la palabra de Dios es aquello que nos ha sido revelado en forma escrita en la Escritura. Esa es la palabra de Dios que nosotros debemos obedecer. Que fulanito de tal escribió un libro y dijo algo muy bueno. Gloria a Dios por la vida de fulanito de tal. Podemos aprender mucho de eso, pero seguimos ciñéndonos exclusivamente por la palabra de Dios, en la versión escritural, en aquello que fue dado en la Escritura. El tercer aspecto es que nuestra sabiduría y conocimiento realmente se desprenden de la relación con Dios. Eso es obedecer, observar, escuchar y vivir los mandamientos, es relacionarnos con Dios. Entonces, no hay sabiduría y no hay conocimiento real si usted no vive en dependencia de Dios. Si usted no está relacionándose continuamente con Dios, entonces usted no tiene esa sabiduría, usted no tiene ese conocimiento. No importa la cantidad de información que usted tenga, si usted no vive en sujeción a Dios, en dependencia de Dios, usted no tiene el conocimiento del Señor, usted no tiene la sabiduría del Señor. Recuerden que Pablo en sus escritos contrasta la sabiduría de Dios, que ha sido revelada en Cristo, con la sabiduría del mundo. La información y el conocimiento del mundo es importante, es valioso, pero nunca va a superar ni va a reemplazar la sabiduría de Dios. Necesitamos
anhelamos, requerimos la sabiduría del Señor. Y eso solo se logra en dependencia y en relación con Dios. El cuarto aspecto es que somos llamados a recordar, ¿sí?, como un elemento para guardar nuestras vidas y también para guardarnos de nosotros mismos. Recordemos lo que Dios ha hecho. Recordemos lo que el Señor dice a través de su palabra. El olvido es una forma de ingratitud, cuando desconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra historia. Y recordamos no como un elemento para añorar el pasado. Recordamos no para decir, es que yo me acuerdo hace 10 años lo bonito que era la relación con Dios. No. Recordamos como lo necesario para seguir en el día a día en la relación con Dios. La vida del creyente se vive en el hoy, se vive en el presente. Este es el momento que nosotros tenemos con Dios. El pasado nos da la base para saber la forma en la que actúa Dios. Pero eso que está atrás, está allá atrás. Usted necesita a Dios ahora. Usted no puede anhelar a Dios a futuro. Tan rico sería que el domingo yo ore a Dios. No. Si usted quiere a Dios, ore hoy. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, escuche la palabra, lea la escritura hoy. Porque lo que se hizo ayer fue de ayer. Y lo que se va a hacer mañana, va a ser lo de mañana. Cada día debemos vivir en la relación con el Señor. Y esa relación con el Señor es esta vida en la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo aquí? Que es la pregunta con la que estamos cerrando estos espacios los miércoles. Porque ustedes y yo no somos judíos. Que yo sepa, no estamos circuncidados y tampoco estoy interesado en saber si lo están o no. Entonces, no tenemos que cumplir la ley. ¿Cómo se relaciona estos decretos y estatutos con nosotros entonces? Se relacionan en la persona de Cristo. Jesús, que nos dice que Él no vino a quitar la ley, Él vino a darle cumplimiento a la misma, a ser el varón perfecto, pero también el varón que cumple aquello que la ley había anunciado, aquella redención que la ley promete, se cumple en la persona de Cristo. Y Pablo, mirando eso en retrospectiva en Romanos, nos dice en Romanos 10:4 que Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros estamos sujetos a la ley, pero a la ley en la persona de Cristo. ¿Sí? Sujetos al ser de Dios en la persona de Cristo. Porque Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha liberado, nos ha salvado y nos ha reconciliado con el Padre. Entonces, Jesús nos enseñó que en el amar a Dios y amar al prójimo es como nosotros cumplimos estatutos y decretos. En esto se resume toda la ley. En amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En Cristo está nuestro cumplimiento de la ley. Porque Cristo está con nosotros, guiándonos al amor de Dios y al amor a nuestro prójimo. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque tú nos invitas a obedecerte, a disfrutarte, a practicar la ley que tú nos das. En Cristo, Señor, esa ley es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo, Señor. Sabemos que somos redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz, que somos libres del pecado y del yugo de la ley, pero somos invitados a la obediencia a ti por el sacrificio de Jesús, por su ejemplo de vida, por el cumplimiento de la ley en él. Ayúdanos a obedecerte en cada cosa, Señor, en nuestro día a día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.